Hola, ¿cómo están? Les quiero conversar rápidamente sobre lo que los autores denominan 4 generaciones de la evaluación. Hay unos que hablan de una 5ª generación. También otro grupo no habla de generaciones, sino de perspectivas de la evaluación. A mí me gusta mucho más esta manera porque de hablar de esas 5 perspectivas, porque la idea de generaciones da la sensación de que está una detrás de otra en el tiempo, y eso no es necesariamente así. Una primera perspectiva de la evaluación tiene que ver con la evaluación como juicio de experto. Desde esa mirada, el experto es la autoridad, es el que tiene el patrón, el referente de lo que debe hacer el estudiante. Por supuesto, esa primera perspectiva tiende a ser considerada arbitraria, porque bueno, está en la cabeza del experto. Y entonces él evalúa contra el desempeño del estudiante contra lo que él considera debería ocurrir. Eso no está escrito en ninguna parte, por eso es que precisamente se le atribuye esa característica de arbitrario, por supuesto es de base absoluta. ¿Por qué es de base absoluta? Porque el referente está guardado, por decirlo de alguna manera, en la cabeza del profesor. Una segunda generación, una segunda perspectiva que plantea que le hace muchas críticas a la otra perspectiva y dice, no, mira, el comparar contra el grupo, el patrón debería estar en el grupo. Esa segunda perspectiva se denomina evaluación como sinónimo de medición. Aquí se echa mucho mano a modelos estadísticos, al número, se empieza a cuantificar el desempeño del estudiante, pero el patrón o el referente lo determina el grupo. Es decir, comparo el desempeño contra el desempeño de todo el grupo. Por supuesto se le atribuye, ahí aparecen aspectos como la estadística para darle objetividad al proceso, un poco en contrario a lo que ocurría anteriormente. En una tercera generación es muy importante en la historia o en el quehacer educativo porque se utiliza el objetivo como patrón de referencia. En ese momento se fijan unos objetivos y se compara el desempeño contra esos objetivos. Si bien es cierto que es un avance muy importante en el quehacer didáctico, hay autores que lo critican. ¿Por qué? Porque bueno, consideran que los objetivos son muy limitados. Eso pudiera ser cierto, sobre todo si se considera que el logro de objetivos estuvo muy vinculado a una corriente que es el positivismo, y en el caso de la educación, y el conductismo de manera específica. Entonces se dice que los objetivos son muy limitados y que eso pues le hace críticas. Bueno, hay autores que plantean objetivos muchísimo más abiertos, pero tiene esa crítica. Ahora, hay un aporte fundamental allí. Tienen que haber objetivos establecidos, más o menos abiertos. El problema, creo yo, fue que pues, la concepción que le dio origen fue el conductismo, y eso le trajo consecuencias, pero indudablemente hay que tener unas metas establecidas en el aprendizaje. Una cuarta generación o una cuarta perspectiva tiene que ver con la evaluación como toma de decisiones. Esta concepción de la evaluación está muy vinculada a la empresa, a las organizaciones, al desempeño del empleado en este caso. Por supuesto, no tiene tantas implicaciones en el ámbito educativo, pero sí se pudiera traer algunos aportes de allá para acá. Por ejemplo, en el caso de la evaluación desde la perspectiva de la toma de decisiones, se utilizan muchos instrumentos, se utiliza una variedad de evaluadores. Eso lo pudiéramos traer para acá. Y la quinta perspectiva, que a mi juicio es la más interesante, es la que los autores llaman evaluación formativa, evaluación formadora, evaluación constructivista, evaluación emancipadora. Nosotros la vamos a llamar evaluación pedagógica, para recoger un poco toda esa corriente que dice que el propósito fundamental de la evaluación es de encontrar a tiempo y poder corregir. Esa es un poco la idea de este tipo de evaluación. Favorece la autonomía, la independencia, la participación, la democracia como un aspecto fundamental.
Bueno, esas serían básicamente las 5 generaciones o las 5 concepciones de la evaluación, que bueno, es muy importante tenerlas en cuenta porque de eso depende nuestra práctica profesional. Un abrazo para todos.